En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros.
nuestras oraciones, Señor, asciendan hasta ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Sí. El Señor nos invita en su palabra a la rectitud y a la sinceridad, que como seres humanos y sobre todo como discípulos suyos deberíamos de vivir. No es necesario recurrir a juramentos. Entre más la persona jura, pues quiere decir que no hay que creer en su palabra, quiere decir que no es una persona de palabra, y por eso tiene que recurrir a jurar por cualquier cosa, y más grave cuando se pone a Dios de por medio. Y si lo estás poniendo de por medio, pues es algo muy serio, es algo que debes de cumplir, porque lo estás poniendo a Él. Pero no es necesario, dicen, por tu cabeza, ni por Jerusalén, ni por nada de eso. Simplemente digan sí cuando es sí y no cuando es no. Todo lo demás tiene el maligno. Y esta es la sinceridad que el Señor nos pide. En cuanto a la tendencia a mentir, pues nos ayudará siempre el sabio consejo de Cristo. Por eso, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Pero siempre, pues andamos mintiendo, y no hay mentiras pequeñas o chiquitas. Una mentira es una mentira, y una verdad siempre será una verdad. No hay mentiras chiquitas ni mentiras grandes, así como no hay verdades pequeñas y verdades grandes. La verdad es una sola. Por eso pues, tenemos que aprender a llevar esta vida de rectitud y a tener la confianza de que toda nuestra vida está en manos de Dios, y por lo tanto pues debemos ser creyentes a esa confianza que debemos tener en Él siempre y en todos los momentos de nuestra vida. Pidámosle a la Santísima Virgen en este sábado que la honramos, que ella puso su confianza en el Señor, nos ayuda a tener también la misma confianza que ella tuvo en Dios hasta el último momento de su vida. De pie, presentemos algunas peticiones a Dios nuestro Padre.
para que el Señor aguarde a su iglesia y salve a su pueblo. Roguemos al Señor para que dé cosechas abundantes a los agricultores y acompañe a los que están de viaje. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Este es el sacramento de nuestra fe. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por Jesucristo somos hijos de Dios, por eso con toda confianza podemos dirigirnos a nuestro Padre con las palabras que nuestro Salvador nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en paz en el nombre del Señor. Por el Espíritu Santo. Hermanos, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de un niño. Con gozo vienen ahora a la iglesia a darle gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Los que estamos aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. ¿Qué nombre quieres dar a tu hijo? Yasmin Ariadne. ¿Qué pides a la iglesia de Dios para ella? Tu mamá, que pides el bautismo para tu hija, debes darte cuenta de que contraes la obligación de educarla en la fe, para que guardando los mandamientos divinos, ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Te das cuenta de la obligación que contraes? Sí. ¿Ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a la mamá de esa niña a cumplir con esta obligación? Sí. La comunidad cristiana te recibe con alegría. En nombre de ella yo te marco con la señal de la cruz. Ustedes, papás y padrinos, también trazan sobre ella la señal de la cruz. Le pedimos a Dios que les ayude a cumplir las obligaciones que implica el acercar a la niña al sacramento del bautismo. No es nada más que ponerle un nombre que quede inscrita en el libro de la parroquia y con eso ya queda protegida y ya queda bendecida, no, sino es un compromiso con Cristo de llevar una vida como Él la vivió. No es nada más por el hecho de estar bautizado que no es cristiano. El bautismo no nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es el vivir según las enseñanzas de Cristo. Pedimos la intercesión de los santos. Los santos no nacieron santos, se hicieron santos. Entendieron, gracias a sus padres, padrinos, comunidad, lo que significaba el sacramento de iniciación cristiana y lo vivieron. Y por eso son santos. Después de cada nombre dicen: ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros. San Juan Bautista, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, Ruega por nosotros. San Nicolás de Bari, Ruega por nosotros. San Felipe de Jesús, Ruega por nosotros. San José Yermo y Padres, Ruega por nosotros. Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, Ruega por nosotros. San Cristóbal de Magallanes y compañeros mártires, Ruega por nosotros. San Bernabé de Jesús, Ruega por nosotros. San Rafael Guisa y Valencia, Ruega por nosotros. San Juan Diego, Ruega por nosotros. San José Sánchez del Río, Ruega por nosotros. santos niños mártires tlaxcaltecas Cristóbal, Antonio y Juan, Ruega por nosotros. todos los santos y santas de Dios. Ruega por nosotros. En preparación a su bautismo, la niña es ungida en el pecho para borrar la herida del pecado original. Por eso nadie puede poner pretexto de que no puede ser santa, ¿no? Ya, aunque nacimos con el pecado, pero Dios lo borra en el bautismo, de manera que todos podemos ser santos como Él es santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, que una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz, te pedimos que en esta niña, libre ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad, por Cristo nuestro Señor. Amén.
te fortalezca la fuerza de Cristo el Salvador. Ahora ustedes van a hacer por ella su renuncia y su profesión de fe. ¿Renuncias a Satanás? Sí renuncio. ¿Renuncias a todas sus obras? Sí renuncio. ¿Renuncias a todas sus seducciones? Sí renuncio. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Digan en voz alta: esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Mamá, ¿quieres que tu hija sea bautizada en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Entonces ahora sí le tomamos. Se llama entonces Yasli Ariadne. Yasli Ariel. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te unja con el crisma de la salvación, para que, incorporado a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Y has sido transformado en una nueva criatura y te has revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca que llevas sea para ti símbolo de tu nueva dignidad de cristiano. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de tus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. En el bautismo es la luz de la fe que Dios nos regala para que iluminemos nuestro caminar por este mundo con la palabra, con las enseñanzas, con los ejemplos de Jesús. Como la niña no se puede hacer todavía responsable de este don, queda bajo la custodia de ustedes, papás y padrinos, el que esa fe se mantenga encendida y se vaya desarrollando, y la vestidura blanca también se conserve limpia. Ella ya para su primera comunión, para su confirmación, la recibirá en sus propias manos, pero por ahora son ustedes los responsables del cuidado de ella. Así como la vida humana, ahorita depende de los adultos, ya más grandecita, pues ella ya no necesitará, ya le enseñaron, ahora lo tiene que hacer por sí mismo. Lo toman, la velita los tres. Recibe la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esa luz, a fin de que esta niña que ha sido iluminada por Cristo camine siempre como hija de la luz y, perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Ya nada más uno que la sostenga. La niña ya se llama y es hija de Dios, ya lo puede llamar cariñosamente Padre, pero pues todavía no tiene la capacidad para hacerlo. Pues ustedes le prestan su voz para que ella por primera vez se dirija a Dios como su Padre. Y nosotros nos unimos también a ustedes para darle la bienvenida
a este nuevo miembro del pueblo de Dios, diciendo juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios bendice a papás y padrinos para que cumplan los serios compromisos que han adquirido con Él y con la niña en este día de su bautismo. El Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo nacido de la Virgen María, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna, que ha hecho brillar sobre sus hijos, te bendiga a ti, madre de esta niña, que te sientes agradecida por haberla recibido, para que permanezca siempre con ella en continua acción de gracias. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida terrena y la celestial, bendiga al Padre de esta niña, para que sea el primero que de palabra y de obra dé testimonio de la fe ante su Hijo, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga abundantemente a los padrinos de esta niña y a todos ustedes los aquí presentes, para que siempre y en todas partes sean miembros vivos de su pueblo y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en paz en el nombre del Señor. Demos gracias a Dios. Ya nos queda la pedir para que
Era şu selleras kan molestari. No canto no mater vitende veni pa comari non c'è nima quertembe. Pagris sababuru pri pari masapi chitna ku ucha ku korent. No c'è miliseter de mater pagi no mater san. Magi nebia. Es que no que shofan una shokucha tata krista kon parucha korent. Parece que skaras que ora yazarinde. Nima kuertio plastik se nebitari san pas niwa kinde chene bu san huka para le e cambia ko ek non pe san sta te ta i chona che se kimbo Char se kimbo ya Hindi,
Mama, mami yapın gel. Anne tamam.
coche gris, por favor, un coche gris que está acá delante del camión de taxi para que se mueva para poder salir, porque ahí viene nuestro grupo en la ruta. Revisando por ahí también el audio, luego los invitamos a la persona del coche gris que se encuentra delante de este camión. Compromiso con el dueño del coche gris, en la esquina, orientando para una audio del grupo La Ronda. Buenísimas tardes, volviendo a la gente bonita de Santa Fe de la Cabeza. Estamos viendo ustedes desde la Mástica Michoacán. Acompañados por ahí, por la bonita música que traemos para ustedes. Esperando que esa música sea de su agrado. Por ahí también vienen los colegas paisanos, grupo La Deuda, después de nosotros. Entonces, bien, vamos a ver la bonita música. Ya saben, si tienen una bendición para escuchar, que deseen escuchar, por ahí, los gustos. Te vamos por mi gente arriba con ustedes. Vamos a suéltale, papito.
Para los que tenemos películas sobre las películas, ya saben que les dieron un cherry muy especial. Ahora pues, pasamos a Tri. Voy a poner de película. Todo bonito. Está muy bonito, por supuesto. Dijo los papás aquí de la bautizada. Ahora pues, los padrinos, muy bienvenidos a todos. Vamos. Dios me amor, Dios me amor. Hoy sigo brindando la bienvenida a la gente que viene, por supuesto. Bienvenidos todos, ya saben, que bonitas películas, caen mejor las cervecitas, más frías. Ahora pues, hoy sigo brindando la bienvenida a la gente que viene, por supuesto. Bienvenidos todos, ya saben, que bonitas películas, caen mejor las cervecitas, más frías. Ahora pues, bueno, bonita por con ustedes. En lo que vea el compa Alex.
Hinga mi pakoreskia, chakuru no terunga uya. No terune tu tanto katari chama, male barbarita, ashapura tinara. Ahora continuamos. Ahí todos están. Pasando de ese minutito fantástico.
Estamos más que preguntas más directas para ella. Pablito, a ver, pues, continuamos conmigo. Por esta bonita directa que hacemos con los ustedes. Esperando que sea de su vida. Ahora, pues, para todos ustedes, a la gente que se encuentra arriba, por supuesto, a la señora que se encuentra en la cocina, por supuesto, los gracias. Ahora pues, avanzamos. Presto. Esto dice. Bienvenidos. Órale pues, vamos a enviar a subir más música, por supuesto. Órale. Saludos bien a todos los acompañantes del padrino, por supuesto, también de los caseros. Bienvenidos, bienvenidos. Oye, a la gente que se va a morir, pues, se va a sentarnos. Saludcita de la buena. Mientras seguimos ahorita enviándoles más música, más películas. Órale, por supuesto, a todos ustedes. Pero pues continuamos ahí. Con más música, por supuesto. Los amigos de la paso, para escucharle. Pero pues avanzamos con más preguntas, por supuesto. Los equipos también tenemos, ¿verdad? Pero una agüita, aunque sea de tamarindo, Son cuatro días más que le hemos dado a la gente que va llegando Ahora pues para ya se ahora pues por ahí es vamos a conmigo por esta hora de todos ustedes. Ahora, para que siga la iglesia, no puedo hablar de nosotros. Ahora,
Continuamos hoy con más música. Voy a hacer esas compañías para que todo salga así, diferente. Avanzamos. Más producto de presente de los Santa María
aguas frescas. Yo quiero invitar a todos en la familia. Estamos buscando por nada. Por supuesto, para acompañarnos con la bonita música de Santos Juárez de la Corporación. Esperando que nuestra música sea de su agrado, por supuesto. Órale. A la señora Yasmín, para toda su familia y en especial a su esposo que se encuentra por allá en la Unión Americana. Saludos especiales de parte de toda su familia que se encuentra por acá disfrutando de este bello momento y de sus amigos Hans Guerrero. Órale pues, avanzamos.
abuelitas, amigos de Hansa Maná, pues ya por allá ya están los demás alimentos para que la San Marva también, chulito, lo mismo. Ahora con esta temita que se ha dicho, pura clave, pues. Sale, avanzamos. Itzik sa pichu Yuri kinjang arisku jet male Provechito. Bien, pues, saludo a la gente que se encuentra del partido y la familia, por supuesto, a todos ellos. Vamos a pasar un poquito más específica. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Para la bautizada, por supuesto. Ahí, a cada una de las filmaciones se va a ir grabando este momento de bautizo.
Pucha carecita, ya no me haces así que ya vaya culizarme, era mi cuya. Huitzique, guachurita más, pucha caricia, más significa y para nada con mucho WhatsApp. Órale, pues, saludos a los compas allá que les estaban echando de manitas. Acalorados, pero ahí anda. Venga, haciendo las lluvias. Es parte del show. A ver. Nos vamos a ver por ahí, pero es una silla. Ahora pues vamos a complacer con eso. Todos ustedes. Ahora más figurando mucha complaciendo. A todos, ya. Ahora pues. Ahora pues, por supuesto. Solo para el Arqui. Estar siempre acá con nosotros. Ahora pues, por supuesto, para todos ellos. Ahora se me apoya mi compa Caína y mi representante Caína Hernández, bonito. Órale, avanzamos. Vientes de toda la noche. Encontramos otro. Pero hay que no tocar esto con el limón. Ahora me encuentro borracho perdido, desde el sabicho de mi alma, sangre que enganchiza mi área, pasarme nunca vi.
Germane, Lugari, en cuanto 40 años, puta chimarania. Como nunca más, a ustedes.
momento venir con ustedes. Seguimos complaciendo, por supuesto, los videos que están solicitando.